Muy buenos días. Es un gran gusto para mí darles la bienvenida a este 32º Congreso de Investigación Cuama-Semor, en donde tenemos el gusto de tener como conferencista al doctor Mariano López de Haro, quien es una personalidad en el área académica de nuestro país. Y bueno, él tiene una trayectoria muy destacada que quiero mencionarles algunos de los aspectos más relevantes. Él cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM, su licenciatura en Física y Matemáticas en el año de 1976. Después se graduó como doctor en Escocia en la Universidad de Strathclyde. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Rockefeller en Estados Unidos y actualmente es investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Él también realizó otra estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Tiene una línea de investigación muy interesante y ha publicado 140 artículos en revistas indizadas, 20 artículos en libros, 12 artículos en memorias de congresos, ha sido invitado para realizar estancias en diversos países y además recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Exactas y el Premio de Investigación de la Academia de la Investigación Científica, y de manera muy reciente fue designado investigador emérito en el 2022 por el Sistema Nacional de Investigadores, además de el reconocimiento al mérito estatal por investigación. Y bueno, pues como verán por el título de su plática, Mariano es un gran apasionado de la ciencia, pero también del fútbol. Y entonces, pues el día de hoy tenemos el gusto de escuchar esta dualidad en su vida, en donde él nos va a poner de manifiesto cómo relaciona estas dos actividades que tanto le apasionan. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Te agradezco el que nos apoyes como conferencista, pero además que nos has apoyado como evaluador desde hace muchísimos años en el Congreso. Muchas gracias, Alma. Gracias por la presentación y para mí sabes que siempre es un placer el apoyar en este tipo de actividades. Contacto con la gente joven siempre te hace parecer un poquito menos mayor de lo que es uno. Pero bueno, el día de hoy, como bien has dicho, les voy a hablar de mis dos pasiones que combinan, que son el fútbol y la ciencia. No sé en qué orden. Podría ser la ciencia y el fútbol o el fútbol y la ciencia. Casi es indistinto para mí. Entonces, la plática la he con el siguiente índice. Primero les voy a dar una pequeña motivación, luego les voy a hablar un poco del fútbol y la física, y luego les voy a enseñar algunas lecturas sobre ciencia y fútbol con ilustrativas imágenes y terminaré con algunos comentarios finales. Quiero recalcar que dado el nivel de la plática, está dirigida a todo público, aunque originalmente era para preparatoria. Creo que casi lo puede escuchar cualquier tipo de público y espero que les guste. Bueno, ¿por qué ciencia y fútbol o fútbol y ciencia? Bueno, yo nací en el año 1952. En el año 1956 salió una primera película de Alfredo Di Stéfano, que fue uno de los magníficos jugadores que ha tenido el mundo en Argentina y luego nacionalizado español, y la película se llamaba La Saeta Rubia. Yo no la vi en 1956, obviamente de eso no me acuerdo, pero sí la llegué a ver y me fascinó cuando yo era niño. En 63, ahí sí ya tenía yo más de 10 años, vi la siguiente que era El fútbol y yo, y otra vez las cabriolas que Di Stéfano realizaba en esas películas llamaban mucho la atención y yo quería ser Alfredo Di Stéfano, como muchos niños quieren ser sus ídolos futbolísticos o de otra índole. Para que vean que hay varios ídolos de nuestro fútbol, ahora me refiero al fútbol mexicano, aquí tienen al Cinco Copas, Antonio Carvajal, que fue el primer jugador en jugar 5 mundiales seguidos, ya hay más. Fue el primero.
Este gol que aparece aquí a la derecha es el gol que marcó Enrique Borja a Francia en el Mundial del 66. Y aquí reconocerán algunos personajes. Este es Hugo Sánchez, Oribe Peralta, el Chícharo, Vela, y aquí está el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc, haciendo su famosa jugada, la cuauhtemeña. Por aquí aparece, que también es mítico y que sigue todavía en las transmisiones futbolísticas, que es Jorge Campos, y Giovanni Dos Santos, que nos ayudó a conquistar la Copa Oro y a ganarle a Estados Unidos varias veces en Estados Unidos. Lista de jugadores míticos, ahora míticos mundiales. Estaba, por ejemplo, Franz Beckenbauer, Gareth Bale, Zinedine Zidane, George Best, Wayne Rooney, Bobby Moore, Paolo Maldini, el fenómeno, aquí está Di Stéfano otra vez, Silvio Piola, que fue el artífice del triunfo de Italia en el año 1939, Johan Cruyff, Shevchenko, Robbie Keane, Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Kenny Dalglish de Escocia, obviamente Leo Messi y Pelé. Yo tuve la fortuna de ver a algunos de ellos jugando en el campo. Estuve en el Mundial de México del año 70 y esta es la selección que jugó uno de los partidos, no fue el primer partido, no estoy seguro si este fue contra El Salvador, aquí en el y aquí está la mascota, Juanito, la mascota del Mundial México 70. Lo que sí tuve la fortuna de ver fue el llamado partido del siglo entre Alemania e Italia, uno al final del primer tiempo, digo, de los tiempos regulares, se fue a tiempos extras, ahí no había cambios, entonces Beckenbauer acabó con un brazo en cabestrillo, Italia ganó por 4-3. Es un partido que si tienen ocasión de verlo en alguna repetición, vale la pena, no tanto por la calidad, sino por la emoción. Yo tuve la fortuna de estar en el estadio. Y en el 86, y aquí está el Pique, que era la mascota del Mundial, un buen logo para el Mundial de México 86, y esta es la selección donde aparecen personajes como Hugo Sánchez, Carlos de los Cobos, Luis Flores, Ed Negrete, no les voy a decir quiénes más estaban. Pero bueno, pudimos, pero no llegamos al quinto partido porque Alemania nos derrotó en Monterrey. Sin embargo, en el 99 fue quizás nacional importante de la selección mexicana, la Copa Confederaciones, y esta es la alineación que jugó contra Brasil y les ganó. Aquí está Campos y aquí está nuevamente el gobernador del estado. No les voy a repetir todos los que están. Han pasado 23 años de ese entonces y algunos han cambiado su facha, pero el gobernador sigue más o menos igual, aunque quizás con unos kilitos de más. Bueno, el siguiente éxito internacional importante fue en los Juegos Olímpicos de Londres, y esta es la selección en donde hay algunos personajes que todavía juegan. Oribe ya se retiró, pero está Herrera, Salcido también ya se retiró, y está Marco Fabián y Aquino, que todavía Reyes. Aquí está Mier también, y Corona, que es un ícono del Cruz Azul. Bueno, y esta es la selección olímpica que el año pasado ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Verán, más o menos he seguido la trayectoria de nuestro fútbol durante mucho tiempo y eso es importante. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Bueno, dio la conferencia magistral en este congreso, escribió en el año, no me acuerdo qué año es, pero escribió en la revista Cómo Ves, que es en 2006, aquí está, fútbol. Y aquí dice varias cosas que tienen que ver con lo que yo les voy a platicar. Dice, desde el desarrollo físico de los jugadores, pasando por su dieta y su entrenamiento, veremos que desde hace varios años, muchas áreas dedicado a mejorar su rendimiento, el lucimiento del juego, modificando las reglas, los balones y el arbitraje. Y habla del entrenamiento que tienen que tener, la dieta, etcétera, etcétera. Y termina con una serie de
de preguntas. Esto está dirigido a alumnos de bachillerato, justamente. Está en la revista Como Ves. Hay varios libros que se refieren a las... El primero que les voy a platicar es el de Thomas Riley, que es, fíjense, profesor de ciencia del deporte en una universidad que de hecho se creó para esto, que es la Liverpool John Moore University, que está en Liverpool. Es raro, en Liverpool han sucedido muchas cosas, de los Beatles al actual finalista de la Copa de Europa. Bueno, y quiero llamarles la atención sobre el contenido del libro. No me voy a detener demasiado, pero aquí el primer capítulo se llama Introducción a la ciencia y el fútbol, y luego empieza la biología y el fútbol, el soccer. ¿Y por qué? Pues porque los futbolistas tienen que tener ciertas características. Aquí entrenan y cómo deben formarse. Aquí está la fisiología del entrenamiento, el análisis del movimiento y las demandas fisiológicas. No es lo mismo una carrera sprint y un sprint que una carrera larga, o un salto en la defensa que un salto en la delantera. Cosa muy importante, la alimentación, la nutrición y las poblaciones específicas. Se refiere a la biología, pero luego llega la biomecánica y la medicina en el fútbol, y aquí habla de varias cosas, entre otras cómo debe uno patear, qué le pasa cuando patea, cuando golpea con la cabeza, etcétera, etcétera. También la biomecánica de las superficies de fútbol y del equipo, por ejemplo, cómo deben ser diseñados los zapatos, las medias, etcétera. Luego las lesiones, luego la psicología y las lesiones, y luego cómo se debe rehabilitar uno después de una lesión, qué pasa con el estrés, el ambiente, y luego entran a la psicología, la ciencia del comportamiento y el fútbol. Y hay muchas cosas para practicar soccer, qué tal el entrenador como psicólogo, y luego cómo manejar el equipo, tanto económica como físicamente, y de la psicología, el fútbol y la sociedad. Y claro, tenemos que hablar desgraciadamente de cosas que se han estado repitiendo, que es el vandalismo en el fútbol, lamentablemente. Habla de el fútbol y la violencia común y que debe ser enfocada multidisciplinariamente. Y por último, el análisis de los partidos. Últimamente habrán visto los visores del fútbol que hay estadísticas, el número de pases, el número de tiros a gol, las tarjetas, etcétera, etcétera. Ya hay un análisis. Pero quiero llamarles la atención sobre que esto ha sido motivo de congresos científicos. El primero fue hace casi 40 años, son 35 años, en 1987, y adivinen dónde. No podía ser en otro lado. Y entonces aquí hablaron sobre la ropa del fútbol, las superficies del fútbol, o sea, los campos, la biomecánica del pateo de la pelota, cómo se puede llevar con la computadora, los entrenadores, la dinámica del grupo mientras juegan, lo que hacen los referees, la violencia en el soccer, luego el estrés, el partido y el desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, señalo que también están los factores nutricionales, y que no es lo mismo jugar a la altura de la Ciudad de México que jugar en el nivel del mar. Entonces, esto se discutió por primera vez, y ha habido varios, en Liverpool en 1987. Y aquí empezamos otra vez. Dice, este libro de Carling, que ha sido asesor de la selección británicos equipos como el Manchester United, Thomas Riley era el del otro libro, nos dan una idea del tipo de cosas que se pueden hacer para analizar los juegos. Por ejemplo, la táctica,
el desempeño físico, cómo darle esa retroalimentación efectiva a los jugadores, cómo desarrollar rutinas de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay la introducción al análisis de los partidos. ¿Qué tal que les pongo una anotación manual para poder ver haciendo? El uso del video y las computadoras para el análisis y la presentación de los resultados, el análisis del movimiento, y los jugadores llevan cintas en el cuerpo que les permiten monitorear cómo se están moviendo y los mapas de calor que hacen, etcétera, etcétera. No, insisto, está el contenido y la presentación va a quedar grabada, o sea que quien lo quiera ver en más detalle lo puede ver después. Pero aquí habla sobre una cosa que es importante y me regreso un poquito porque este libro es de dos. Y aquí habla del futuro. Ay, ¿qué hice? Del futuro del análisis de los partidos y entonces cómo se van a obtener los datos y demás. Y les estoy diciendo es de movimiento, sensores de gasto de energía, sensores de calor, etcétera, etcétera. Y eso era el futuro en 2005, ahora no es el futuro, es el presente. Bueno, otro libro, los grandes jugadores. Y entonces aquí habla de varias cosas: el juego del fútbol, la historia de la organización, las leyendas del soccer y las estrellas más actuales. Ahí tienen a Franz Beckenbauer, estrella alemana, George Best, que era irlandés, pero jugaba en el Manchester United, era uno de los mejores jugadores que yo he visto. Johan Cruyff, otro que jugó en Holanda, obviamente, en el Barcelona y en el Ajax. Es una cosa que me parece muy importante, y es que no solo son los hombres, las mujeres también tienen su lugar en este asunto, y aquí aparece Judy Foudy, que es la campeona inglesa que jugó con... Aquí aparece Mia Hamm, que es americana, y también ganó en 1999 el campeonato del mundo de mujeres. Diego Armando Maradona no podía faltar en esto. Pelé, Platini, que juega en la Juventus y en Francia, Zinedine Zidane con Francia y luego en la Juventus y el Real Madrid, Kaká, que jugó con Brasil y en el Real Madrid y en el Milán, Leo, estrella de Argentina y también del Barcelona y ahora del PSG, David Beckham, estrella con la selección inglesa y con el Real Madrid, Marta, la estrella brasileña que se mantiene, creo, pero en el 2007 también funcionó, el Birgit Prinz de Alemania. Esos son en el 2008, ¿ok? Otro librito, La ciencia del fútbol. Y fíjense lo que dice esto. ¿Qué ciencia entra en el juego del fútbol? Yo soy físico, entonces realmente la única ciencia para jugar y patear el balón y demás que entra en el juego es la física. Y las únicas leyes que se tienen que conocer, aunque no se conozcan para jugar bien al fútbol, las leyes de Newton. Está claro que para poner el balón en movimiento se necesita que alguien le pegue una patada, o sea, para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se necesita un agente externo. El estado de reposo se modifica, pues, por ejemplo, pegándole una patada al balón. Pero también se cumple, obviamente, la segunda ley. Cuanto más, o sea, cuanto más energía le transmita o cantidad de movimiento, evidentemente el balón va a ir más lejos. La energía, ya saben que la energía cinética la voy a que ahorita les voy a explicar, pero es la segunda ley de Newton. La fuerza, la aceleración que se va a producir en el balón es proporcional a la fuerza y a la masa, inversamente proporcional a la masa del balón. Y aquí buena técnica, un gol de palomita de Melissa Tancredi de Canadá, jugando contra Brasil. Ahí está Marta también. Pero más allá, ¿cómo le pego al balón
para libre con mucha fuerza. Roberto Carlos era un maestro de esto, le pegaba durísimo y para eso se requiere técnica, pero al final es fuerza. La fuerza le va a proporcionar una aceleración que va a ser difícil de controlar. También se requiere bastante habilidad para tirar, ahí hay otra, es el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica, con el que España ganó el campeonato. Se requiere técnica, pero si puedo hacer que además de que salga fuerte el balón, si puedo hacer que el balón gire, en lugar de salir recto como bala, sino que esté girando mientras puedo producir otros efectos. Si le pego al balón una patada, como por ejemplo en el despeje de un portero, eso es un tiro parabólico. Y lo que voy a obtener es una parábola. La parábola. Y eso se ve desde la secundaria, según yo, pero quizás en la preparatoria seguro que lo ven. Y entonces, bueno, hay una velocidad horizontal y una velocidad vertical y por eso la pelota. Pero cuando la pelota va girando, hay una fuerza, se llama fuerza de Magnus, que puede hacer cambiar su dirección. Entonces, esta es la dirección, esta es la dirección en la que con un golpe seco, sin que gire. Pero al estar girando y al haber rozamiento de la pelota con el aire, se produce una fuerza que la hace que se lateralice. Eso lo utilizaba perfectamente tanto Roberto Carlos y otros grandes tiradores. Hay otro tiro que se llama la hoja seca, en donde la bola sale recta hacia arriba y de repente cae en picado y el portero no le da tiempo a reaccionar. Bueno, es la otra cosa de física que tiene aquí. Aquí hay otro librito para introducir a los niños y me encanta nuevamente porque aparecen niñas en la portada, que es lo que a mí me gusta, y dice, ¿dónde están las matemáticas? Las matemáticas están en todo el juego, desde que el campo sea rectangular, los postes sean rectangulares, el área y el semicírculo central, el área es un rectángulo y tiene un circular para delimitar el área de penalti, etcétera, etcétera. Entonces, aparece desde el campo, aparece en cómo uno le pega con el pie al balón, aparece parte de estadística, etcétera, etcétera. Y la siguiente habla de la ciencia de la ciencia del fútbol. Esta ciencia del fútbol está dividida en capítulos. Este libro es de 2016 y da la casualidad que siempre es cercano al Mundial de Fútbol, que es lo que va a pasar este año. Aparecen libros de estos. Entonces, aquí están los fundamentos de la ciencia del fútbol, cómo se identifican los talentos, la biomecánica y las aplicaciones tecnológicas, las demandas fisiológicas para entrenarse y competir, la estrategia y la táctica, y luego el análisis de los partidos. Y ahora otro libro, de 2018, que es de Abdo Publishing de Minnesota, y que dice Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en el Soccer. Y los capítulos son muy buenos. Aquí dice, es un campeón de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y aquí tienen la primera cosa, cómo tirar un tiro al ángulo, o sea, cómo angularlo, qué hace el portero para evitar para hacer el ángulo más y trata de tapar y abrir los brazos, etcétera, etcétera. El golpeo es fundamental, como ya les dije antes. Depende de dónde le pegue uno y cómo le pegue, va a salir el balón recto, va a salir elevado, depende de cómo ponga la posición del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal que la niña necesita controlar el balón, tener idea de los rebotes, tiene que tener idea de el control de su propio cuerpo, de cómo moverse, etcétera, etcétera. La tecnología,
Los balones no han sido los mismos. Al final una foto de todos los balones que se han utilizado en los mundiales, y ahora los cronómetros y todas las mediciones, y ahora los balones tienen también tecnología para cuando pasan la línea de meta. Luego, los zapatos de fútbol, el propio balón, tiene que ver con ingeniería. Los tiros de los que les hablaba, cómo hacer que la bola vaya con chanfle o con comba, que dicen y los españoles. Y el último libro el penúltimo, perdón, del que les voy a hablar es el de David Goldblatt y Johnny Acton, también es del 2018, no es casualidad porque también fue. Y en la tecnología, pues entra tanto en las camisetas, ya hay camisetas para no sudar, los shorts para que uno se mueva tranquilamente, y las calcetas. Y aquí tienen los guantes del portero que tiene que agarrar la bola y pegarse, y ahí están varios balones y varias de las cosas en donde se pelean las marcas por hacer los balones del mundial y las modificaciones que en balones de cuero que veíamos en las primeras láminas con la parada de Carvajal, hasta el Jambulani, que fue el que se utilizó en el 2010 y el que les voy a mostrar después. Influye la anatomía de un jugador, o sea, los chaparrones o los que tienen como Garrincha una pierna más corta que la otra, son más proclives a hacer buenos dribles, etcétera, etcétera. Cómo pegarle de volea o hacer una chilena, una tijera, que llaman así. Los tiros libres, David Beckham era un maestro para pasar por encima de la barrera. Los penaltis, y cómo tirarlos también, si con paradiña o no, a lo Panenka. Las pisaditas en el fútbol, ahí está Ronaldo y ahí está este otro brasileño. No es Ronaldinho. Sí es Ronaldinho. Ok. Y luego los giros como la ruleta de Zidane o los que hacía Johan Cruyff, los cabezazos como el de Wayne Rooney o el que vimos antes de alguna otra jugadora, cómo sacar el balón, algunos saques que salen casi como tiros de esquina, los tiros de esquina, cómo tirarlos con combo hacia adentro para permitirle al delantero rematar, cómo defender, cómo golpear al rival en principio, cómo parar, también las estrategias para minimizar el ángulo, para salir, para hacer fintas como las hacía Campos. Las fintas, ahí sí está y luego las dominadas, y más aquí es la que era la esposa de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo me refiero, que juega en el Rayo Vallecano y está haciendo. Y luego lo terrible de las lesiones, también ahí entra la ciencia, porque hay que curar y atender las lesiones rápidamente. Y luego algunos jugadores muy rápidos, Di Stéfano, Raúl, Cristiano Ronaldo, Luis Figo. Aquí está, era mozambiqueño, pero juega por Portugal, que es se me olvida ahorita el nombre, que jugó aquí en México también. Tenemos a Dino Zoff, a Piola, que ya les había mencionado, a Franco Baresi en Italia, Dino Baggio, Cristian Vieri, Paolo Maldini, Rossi. En Argentina, obviamente, Maradona, Kempes y Leo Messi. En Brasil, Sócrates, Pelé y el fenómeno Ronaldo. Y en México pusieron al Chícharo Hernández y a Jorge Campos. En España está Casillas, Luis Suárez y Raúl y Villa. Raúl ya lo había mostrado antes. En Alemania está Franz Beckenbauer, está Jürgen Klinsmann, está Mateus, que fue el segundo que jugó seguidos. En Holanda, Johan Cruyff, Koeman, Dennis Bergkamp y Ruud Gullit. Y en Francia, obviamente, Zidane, Platini y Tigana. El último libro que les quiero es de 2020. Este es de John Wesson. Y obviamente también dice la pelota y el rebote.
cómo se patea, cómo se lanza la bola en vuelo, las reglas del juego, la teoría de juegos, el mejor equipo, los jugadores, la parte económica, las matemáticas. Y finalmente les hablo de que ahora ya se están inventando, y no les extrañe, que haya lo que se llama la Copa del Mundo del Fútbol Robótico. Ya son tan perfectas las imágenes en las computadoras y las animaciones que ya hay gente que juega con equipos torneos mundiales. Y estos torneos mundiales, pues empiezan a tener cada vez más renombre. Este artículo de 2022 de Academia Letters, y bueno, lo único quiero que vean que quien lo firma es del Departamento de Ingeniería Química y Ciencias de la Vida de la Universidad Commonwealth de Virginia en Australia. Y bueno, quería yo presumirles un poquito porque también hacemos divulgación en la Academia Mexicana, en la Academia de Ciencias de Morelos, también en la de Ciencias Mexicana, de la columna semanal que tenemos en el diario La Unión. Y a principios de este año yo publiqué una cosita que se llama El Tri y una de sus maldiciones, hablando de los penaltis y de las técnicas. Si la quieren ver, está en La Unión de Morelos el 3 de enero de este año. Y ahora sí, finalmente, pues les muestro todos los balones y su evolución desde 1930, que fue el primer campeón, hasta 2022, lo hizo Adidas. Aquí está el Jambulani del que les hablaba antes, y que tiene características muy especiales. Fíjense que estos tenían gajos, eran de cuero, tenían una cierta desinflaba y demás, y ahora ya se utilizan materiales no necesariamente cuero, ya no tienen gajos, no tienen costuras, algunas veces sí, para imprimirles efectos, etcétera, etcétera. Y con esto es el panorama de por qué la ciencia juega una parte importante en el juego del fútbol y también por qué a mí me apasiona el fútbol y la ciencia de la misma manera. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Mariano. Yo que también me considero una apasionada de la ciencia y del fútbol, pues te quiero decir que ha sido una plática muy interesante. Creo que estás abriendo una ventana muy importante para que todos los que nos están escuchando seguramente vean el fútbol de una forma distinta. Pueden inclusive, son una fuente de trabajo el fútbol para mucha gente, y los jugadores de fútbol que sepan de física seguramente van a poder hacer cosas mejores. Entonces, bueno, pues la verdad es que es fascinante. Yo que soy una apasionada del fútbol, prometo a partir del siguiente partido fijarme en muchos de los conceptos que nos mencionaste, porque sin duda se ponen en práctica en todo momento y uno puede disfrutar más el fútbol y además pensar en todas las posibles aplicaciones que tiene el tener una mente científica entre nosotros. Mariano es un investigador y un gran amigo que ha apoyado el Congreso de Investigación porque comparte con nosotros la visión de que el hacer investigación es una estrategia educativa muy importante y que muchos de ustedes ojalá se dedicaran a la ciencia, pero si van a ser futbolistas o van a ser profesionistas en otra área, la ciencia les traerá sin duda una visión y una forma de ver las cosas y una perspectiva muy distinta que les permitirá hacer y tener mejores resultados. Muchas gracias, Mariano, por todos estos años, además que has participado en el Congreso, que creo que más de 25 años como evaluador. Y bueno, es un placer que como conferencista en esta ocasión nos hayas permitido vivir y compartir contigo estas dos pasiones, el fútbol y la ciencia. Muchas gracias, Alma. Gracias a ustedes.